¿Estamos listos? Sí. Ya, en nombre de la patria se abre la sesión de la Comisión de Cultura y Deportes. Patrimonio, arte, deporte, recreación. Sí. Oye, el nombre raro, ¿eh? Comisión de Cultura, Patrimonio, arte, deporte y recreación. Cuando crearon la comisión le pusieron un nombre. Es la Comisión Goebbels. La Comisión Goebbels. La Comisión Goebbels. No, y Cultura y deporte, todo. lo divertido es que cuando se creó la comisión, el nombre que le pusieron, invirtieron el orden en que está en el ministerio. El ministerio es Cultura, Arte, Patrimonio, que le pusieron Cultura, Patrimonio y Arte. Constituíamos una comisión para resolver. No estamos listos. Cuenta, presidente. Es como de vuelta de la regional se ve. Bueno, tú no querías verla, pero. Bueno, sé yo la voy a citar para el lunes, que es la semana que volvamos. El 26. El 26. Sí. No se me Ya, acuerda. entonces. Cuenta. Cuenta, señor presidente, señor secretario. Presidente, senadores, en cuenta, en primer lugar, dos urgencias para los dos proyectos que la Secretaría mencionó en la sesión pasada, que son los que ha estado viendo la instancia en los últimos meses. La ley que modifica la 19.327 de Derecho y Deber en un espectáculo de fútbol profesional, que es el proyecto que está en tabla al día de hoy, y la ley sobre patrimonio cultural, ambos con urgencia calificada de suma. Muy bien. Y luego dos solicitudes de audiencia, una solicitud de audiencia de la Federación Gremial de Sociedades de Fomento Fabril, SOFOFA, para venir a dar a conocer su planteamiento en relación con el proyecto de ley de patrimonio cultural, y luego una posibilidad de audiencia también del presidente de la Confederación Sur y Centroamericana de Balonmano, COSCABAL, él es Marcel Mancilla, y es en relación a un evento que se va a desarrollar en Chile entre el 11 y 24 de mayo, deportes colectivos, en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional de Santiago, que es el Torneo Sur Centroamericano de Clubes, también conocido como la Copa Libertadores del Handball. Bien, Y, queda para consideración. Sí, exactamente. Eso, presidente, es la... Y de la Sociedad de Fomento Eso la ley ya la leyó, perfecto. Orden, sí. Ya, pero este es para proyecto patrimonio. Exactamente. Perfecto. Bien. A ver, le damos la bienvenida al subsecretario, don Rafael Collado, ¿ya? Sí. Gracias, presidente. Como punto vario, la semana pasada oficié al Ministerio del Deporte y oficié también al director nacional al INE, en el Fondo de Deporte, sobre los materiales y la infraestructura utilizada en los Panamericanos y los Parapanamericanos, en donde el compromiso del Ejecutivo fue que esos materiales como tal quedaran a disposición de los clubes, municipios y deportistas como tal. Pero se ha perdido eso y ese compromiso no se ha logrado concretar de correcta manera, y mi oficio va en dirección de pedir que nos actualicen justamente en qué estado, dónde están los materiales deportivos, la infraestructura utilizada, que mucha fue mecano y carpa, etcétera, y que a la larga pedirle como comisión la posibilidad de que podamos oficiar en conjunto para darle un poquito más de fuerza a este resultado. Y por último también pedir que hay muchos municipios que han oficiado y pedido información justamente a el MINDEP y no han tenido respuesta, y no ha sido solamente un oficio, sino que varios. Y a la larga yo también hago el llamado a que en este caso el Ministerio se dé el pequeño o gran trabajo de responder, porque creo que es lo que corresponde. Entonces, de fondo, pedir si la comisión se quiere manifestar en conjunto conmigo para oficiar al MINDEP, al IND, para que nos den el estado de los materiales deportivos y infraestructura utilizados en los Panamericanos y Parapanamericanos. Bien, yo lo respaldo en su solicitud, no sé si el resto de la comisión, don Luciano, perfecto, al menos con los aquí presentes. El senador Urresti también yo creo que se va a sumar a ese oficio. Gracias, presidente. Sí. Di que sí, no. Di que sí. Sí, con el senador Urresti incorporado también. Bien, mire, tenemos un proyecto que es muy importante, muy vigente, ya que está en segundo trámite constitucional, ya que es el que modifica la ley de derechos y deberes de los espectáculos de fútbol profesional, por los hechos todos conocidos. Entonces, la idea es, ojalá ponerle algo de celeridad a este proyecto, ¿ya? Para estos efectos hemos invitado al subsecretario del Ministerio de Seguridad Pública, don Rafael Collado, que está acompañado de un asesor, entiendo también, ya, sí, hay que quedar debidamente registrado. Entonces, subsecretario, yo le puedo pedir a usted que nos explique en qué está en esta comisión este proyecto, y después le damos la palabra al subsecretario. Yo quería pedirle a alguno de los aquí presentes, de los miembros titulares de la comisión, si están en condiciones de reemplazarme la presidencia, si alguien tiene la voluntad.
No, bueno, el año completo si quieren también, pero eso lo discutimos, tiene otro precio, pero me refiero a menos esta sesión porque yo quiero volver a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto que está el Consejo Fiscal Autónomo exponiendo. Entonces, ¿le parece que pues sí, Sebastián, tú estarías en condiciones? ¿Ah? Además, tú yo creo que va a llegar más rápido que el senador Ruesca porque no, porque eres el blanco más rápido. Más veloz. ¿Ah? Ya, y señor subsecretario, ¿me excusa que me retire a la otra comisión? Pero se nos va el presupuesto. Presidente, senadores, según, de acuerdo a lo que ha consultado el senador Lagos, y de alguna forma como lo anticipé en la reunión de la comisión del martes anterior, el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional es un proyecto de ley que surge de varias mociones y que esas mociones luego se refundieron con una iniciativa presidencial que es la que le da denominación al proyecto, el último de los boletines. La comisión durante el año pasado y este año al comienzo celebró 3 sesiones, el 16 de diciembre, el 13 de enero y el 17 de marzo pasado fue la última reunión que tuvimos. Yo expliqué también de que como procedimiento de trabajo se formó una mesa de trabajo entre, valga la redundancia, entre los integrantes en ese momento el Ministerio del Interior, porque no había sido creado todavía el Ministerio de Seguridad Pública, y asesores parlamentarios, con el objeto de que fueran avanzando en posibles redacciones a partir de las indicaciones presentadas, que fueron 60 las indicaciones que se presentaban en este proyecto de ley, de autoría del Presidente de la República, otro grupo de los senadores Walker, Durresti y Sepúlveda, y también indicaciones individuales de los senadores Moreira y Galilea. Se han ya aprobado algunas indicaciones, se han, más bien dicho, aprobado y votado algunas de las indicaciones, hasta la número 13. Hay un texto comparado que usted está a su disposición y también en virtud de esta mesa técnica se han avanzado redacciones. Hay redacciones aprobadas en ciertas materias, como por ejemplo hay un documento en la carpeta de los senadores que reseña lo que yo estoy señalando. Por ejemplo, precisar quiénes no son, a quienes no se considera asistentes a los espectáculos de fútbol profesional, que son los trabajadores dependientes del organizador, los funcionarios de este, ni las personas que prestan servicios conexos. Y quizá una de las cuestiones más importantes que se determinó en estas sesiones de la comisión fue, uno, el concepto de hincha, aficionado o simpatizante, como conceptos sinónimos, en reemplazo de los conceptos que había aprobado en el primer trámite constitucional la Cámara de Diputados, que consideraba el de hincha y el de asistente. El de asistente se mantiene, pero acá se hizo una simbiosis hincha, aficionado o simpatizante. Hay varios conceptos que están definidos en el proyecto de ley. Y luego también fue importante para los efectos de la determinación del tipo de espectáculo de fútbol profesional, la categoría que éste tiene, la definición de hecho conexo, que es una restricción que se impone para no poder realizar ciertas actividades con ocasión de un espectáculo de fútbol profesional. Si nos remitimos al texto comparado, que también está en la carpeta de los senadores, habría que retomar la discusión, sin prejuicio de otra cuestión que termine la comisión, en la página 22, en el artículo 14. Y solamente comentar que en las dos páginas anteriores, la página 19, en su momento se puso en votación una indicación de los senadores señora Sepúlveda y señores Walker y Durresti, que tenía por objeto intercalar un párrafo segundo nuevo en este artículo primero cuater, con el objeto de incorporar el Registro Nacional
de hinchas o asistentes. Comento esto porque a partir, obviamente, de la información que se difunde en esta comisión, la información que se da a esta comisión es pública, a partir de esto y con posterioridad al rechazo a esta indicación, recibimos una nueva solicitud, ya habían venido a la comisión, pero ahora hubo una nueva solicitud de audiencia de la ANFP, porque ellos consideran que es esencial para el funcionamiento del proyecto y, efectivamente, y en relación con la seguridad en los espectáculos de fútbol profesional, insistir en la creación de este registro de hinchas, que el rechazo a esta indicación a su vez significa el rechazo de la indicación 45, que está en la página 81 del texto comparado, que es de los mismos senadores, que precisamente entra a regular qué es lo que sería el Registro Nacional de Hinchas o Asistentes, que básicamente tiene por objeto recopilar la identidad de toda persona que ingresa a los espectáculos de fútbol profesional. En ese concepto fue tanto la indicación para crear el registro como luego para considerar la regulación del mismo registro. Eso es, presidente, la discusión que ha habido, la he resumido, las 3 sesiones que hemos tenido como comisión de deporte, en este caso, en relación con las indicaciones presentadas. Muchas gracias, señor secretario. Luciano, tiene la palabra. Gracias. Por su intermedio, presidente, al secretario, necesitamos unanimidad para reabrir entonces el artículo, la indicación. Sí. Y hacer salvo la salvedad reglamentaria, ¿por qué es hinchas y asistentes? ¿Por qué se hace esa distinción? Que me imagino que alguien la podrá explicar, me imagino que el senador Walker, que entiende más de este asunto y que es autor de la moción. Pero creo que tenemos que definir si reabrimos eso, ¿no? Primero. Señor secretario, tiene la palabra. Es que las indicaciones se formulan en base al texto. Ahí se dan las definiciones que existen. Y las definiciones que existían eran la de asistente, hincha y barrista. La de barrista fue superada por esta mesa técnica. Como dije hace un momento, se estableció una de hincha, asistente o simpatizante. Por lo tanto, si hubiera primero el quórum para reabrir el debate respecto a la indicación 13, se tendría que entender que el registro sería un registro nacional de hinchas, asistentes o simpatizantes, para ser concordante con lo que la Comisión ya ha avanzado en materia de definiciones en este proyecto de ley. Senador Walker. Muchas gracias, presidente. Precisamente como autor de esta indicación, junto con el senador Alfonso Urresti y la senadora Alejandra Sepúlveda, quería manifestar mi apoyo a la necesidad de reabrir el debate. Me imagino que el subsecretario del Interior va a explicar los fundamentos, pero desgraciadamente cuando se votó por esta comisión y se rechazó nuestra indicación, no se entendió el concepto o no se explicó bien. El Registro Nacional de Hinchas, y lo hemos conversado con el ministro Luis Cordero Vega, es fundamental. El Registro Nacional de Hinchas es fundamental porque es lo que permite controlar que personas que tienen provisión de ingreso por haberse aplicado el derecho de admisión no ingresen efectivamente a un estadio, ¿no? Lo que pasó en el Estadio Monumental y que le costó la vida a 2 personas, entre ellos un niño de 13 años, se debe, entre otras razones, a que estos turbazos, estas avalanchas que lamentablemente se han hecho bastante frecuentes en los espectáculos de fútbol profesional, son protagonizadas por personas que tienen precisamente provisión de ingresos. Y la única manera de poder fiscalizar que esas personas que tienen provisión de ingresos no entren a un estadio es poder tener este registro nacional de hinchas o asistentes. Ya me voy a detener un segundo en esa pregunta que es muy pertinente, el senador Luciano Cruzcoque. Tener elementos tecnológicos para identificar a esa persona. Por eso se ha insistido tanto en la tecnología del control biométrico y el reconocimiento facial. Como existe hoy día en Argentina, como existe en Uruguay, como existe en Brasil, para qué decir en Inglaterra y otros países, que es un torniquete el que habilita el ingreso de la persona y no un guardia privado que muchas veces
como ocurrió en esta ocasión, es superado por estas avalanchas humanas de personas que provocan estos reventones, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental reabrir el debate, poder avanzar en esta indicación. Me alegro que se haya eliminado la categoría de barrista, porque hoy día establecer un estatus de barrista es establecer un estatus privilegiado para personas que pertenecen a una barra. Eso no tiene ningún sentido, porque además todos sabemos lo que ha ocurrido con las barras bravas y me alegro que el ministro Cordero haya reconocido que estamos hablando además de crimen organizado, el caso de las barras bravas. Se puede hablar indistintamente de hinchas o asistentes, incluso se puede hablar solo de asistentes. Yo creo que esa es una discusión absolutamente válida. En un momento yo conversé con el ministro Cordero y le propuse que se hablara solamente de registro de asistentes habilitados para ingresar a un espectáculo de fútbol profesional. Yo creo que la expresión hincha enreda, ¿ah? Hay una persona que puede querer comprar una entrada para asistir a un espectáculo de fútbol profesional sin necesariamente ser hincha, ir a ver un buen partido de fútbol. Y yo creo que esa sería una subdistinción que vale la pena al menos discutir. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, señor Walker. A ver, yo no sé si alguien puede tratar de que Alfonso Urresti vuelva, porque si no, no podemos tomar ningún acuerdo, porque no hay quórum. Entonces, no sé quién me puede ayudar. La Fernanda creo que salió. Cami, no sé si le pueden mandar un WhatsApp o algo, pero para poder tomar y reabrir el debate justamente del número 13, ¿no es cierto? De la indicación número 13 necesitamos el quórum como tal. Yo también abriría la de... Perdón. Luciano. Disculpe, presidente. Sí, necesariamente tenemos que tener un quórum para reabrir, pero yo no solamente abriría la 13, sino que abriría la 3 también, porque yo estoy de acuerdo con el senador Walker. A mí hacer la distinción, así como se eliminó a Rista, en su momento hacer la distinción de hincha con asistente, no veo por qué hacerlo. Uno no distingue cuando uno asiste a un espectáculo musical o a una obra de teatro si es el hincha o el asistente. Acá es un asistente que tiene que guardar cierto comportamiento que está arreglado. Y en el caso del fútbol, por las razones que todos conocemos, se establece un registro de asistente. Pero establecer un criterio distintivo de hincha, como si se tratara de una condición distinta de cualquier otro asistente, es precisamente, creo que, parte del problema cultural que nosotros tenemos, porque el hincha eventualmente se le permite o se arroga ciertas cualidades o ciertos atributos que a un asistente común y corriente no se le permiten. Entonces yo creo que hay que buscar una solución más generalista. Acá son los asistentes y todos los asistentes deben guardar un cierto tipo de comportamiento. Si nosotros agregamos al hincha como si tuviera una categoría o un carácter distintivo, creo que jugamos a favor precisamente de los que creen que esto es chip libre dentro de los estadios deportivos y que tanto daño le han hecho al fútbol en particular. Por eso, presidente, planteo que ojalá se abra el 13 y se pueda abrir el 3 también. Gracias, señor Corcoque. Como fue parte del debate, señor secretario, si nos puede explicar y ponernos al día justamente. Presidente, explicar de que en materia de conceptos de la ley, de personas que concurren a un espectáculo de fútbol profesional, que es eso, no son asistentes a estadios, sino que un espectáculo de fútbol profesional, porque esa es la materia regulada por la ley, la Cámara de Diputados había aprobado 3 conceptos: asistente, hincha y barrista, y había hecho incluso un distingo entre el hincha y el barrista. El hincha era la persona que manifestaba a favor de un equipo de fútbol con algún elemento distintivo del club, tal como camiseta, gorro y bufanda, y el barrista era el integrante de la barra. ¿Ya? Luego había una indicación, como usted mencionó, la indicación 3 de la senadora Sepúlveda, que señalaba de que se presumía la calidad de hincha de determinada persona. En la discusión de la comisión, en las sesiones que yo mencioné, se llegó a 2 definiciones: la de asistente y la de hincha, aficionado o simpatizante. En asistente se mantuvo lo que aprobó la Cámara: persona que cuenta con una entrada o acreditación que permita asistir y participar en un espectáculo de fútbol profesional. Solamente eso. Y luego se agregó una oración respecto de las personas que trabajan, que no se le considera asistente. Y luego se estableció un concepto específico para el hincha, aficionado o simpatizante, que es más o menos reproduce lo de hincha y barrista, pero sin alusión a una barra. Es decir, aquella persona que concurre a un determinado espectáculo de fútbol profesional con elementos distintivos de algún equipo y con el objeto de manifestar
su preferencia por un determinado equipo. Resumo simplemente el concepto que está en el documento que les señalé yo, en la letra B del artículo primero. Eso es el estado, como se dice, el estado del arte de lo que hizo la Comisión en materia de conceptos hasta este momento. Muchas gracias, señor secretario. Y justamente tomando lo que fue la votación en su momento, que el senador Walker lo acaba de comentar, fue justamente en algún momento antes de votar que se conversó de esto, que se podía generar algún grado de discriminación entre hinchas asistentes en base a lo que se había establecido con la descripción de cada uno de ellos. Entonces, yo creo que nos apuramos, yo como presidente creo que apuramos la votación como tal. Por eso estoy feliz de reabrir el debate como tal, porque creo que aclarando ciertos puntos y aclarando lo que corresponde justamente a lo que es un hincha, un asistente, y que no se genere esta posible discriminación, creo que es importante abrirlo. Ahora, en relación a reabrirlo, me acaban de comentar que el senador Urresti no puede venir. Entonces, yo al no poder reabrirlo ahora por el acuerdo por quórum, le daría, yo creo que el pase... ya está listo eso como tal de la sugerencia que se hizo en sala de que puede reemplazarlo durante la sesión. Está aprobado, sí, pero lo único que yo no, como son de comités distintos, necesito la firma de los dos comités que me la pueden presentar acá. La sesión termina a las 4. ¿Y no se puede actuar de buena fe que mientras tanto se consiga? La ¿O? comisión, Tendría que firmar el senador el resto de alguien del... Yo soy el comité del... claro. Claro, O si no, el otro integrante acá, el senador Urresti, y el otro integrante, el senador Velázquez, que está en la comisión de gobierno. Ahora, Yo, perdón, presidente, yo como secretario, con micrófono prendido, yo como secretario, en la medida que la comisión, ustedes están de acuerdo en utilizar ese procedimiento, en el entendido que va a llegar el cambio formal dentro del tiempo de la comisión, es decir, antes de las 16 horas, yo no empezaría inconveniente para que ustedes lo hicieran, confiando obviamente en la buena fe de los senadores. Matías, ¿tú crees que en 45 minutos se logra eso? ¿Sí? acabo de mandar a Franco a que saque la ¿Cuando firma reste? del comité para... Ya, perfecto. Yo trabajo para Matías. Muy bien, me parece. ¿Y el otro comité? El socialista Saavedra tiene que ser. El otro es Saavedra. Fernanda de Saavedra. Ya. Entonces, entendiendo lo que acaba de sugerir el señor secretario y confiando en que se va a solucionar lo sugerido en estos 45 minutos, habría quórum como tal y están de acuerdo, obviamente, en reabrir el 13 y la solicitud de Luciano para abrir el número 3. ¿Puede leer, señor secretario, de qué se trata el número 3 antes de dar el ok? Sí, presidente, entiende la secretaría lo siguiente, que el acuerdo para reabrir el debate sería respecto de la indicación 13, que está en la página 19 del texto comparado, la indicación 45, que está en la página 81 del texto comparado, que es la cual regula cuáles son los contenidos del Registro Nacional de Hinchas, y de acuerdo a lo que ha solicitado el senador Cruzcoque, entiendo yo que sería reabrir el debate respecto de la definición separada o no de los conceptos de asistente y de hincha. Me da la impresión, porque según puedo entender de lo que ha planteado el senador Cruzcoque, que él está porque solamente se considere una pura definición, que sea la de asistente, sin especificar si la persona es hincha o simpatizante. Estoy hablando solamente desde el punto de vista de lo que sería la propuesta, y en consecuencia se tendrían que dar por reabierta también la discusión de las indicaciones 1 a 6, que tocaba estos elementos, o quizás 1 a 3, porque la de 4 y 5 era de barrista, que ya es un concepto superado, y expresando, perdón, a la comisión, que fue una cuestión que se analizó con bastante, usted, presidente, podrá recordar, con bastante atención en las sesiones correspondientes de diciembre y de enero, en cuanto a mantener la diferencia entre los conceptos de asistente y el de hincha, o simpatizante o aficionado. Había cierto consenso en la comisión de entonces de que era muy distinto aquella persona que concurría a un estadio, a un espectáculo de fútbol profesional para presenciar, de aquella persona que iba para efectuar o dar preferencia por algún tipo de equipo, independientemente además que porte camiseta, bandera, etcétera, etcétera, que eran cuestiones distintas. Pero sería en consecuencia la solicitud, y así entiende la Secretaría, que se ha aprobado por la unanimidad de los miembros de la comisión actual.
No. Pero sería para las indicaciones 1A3, la 13 y la 45. Ok, perfecto. Antes de tomar digamos, la posibilidad de que se reabra el debate en 1 a la 3, la número 13 y la 45, subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En relación a la discusión que se está teniendo sobre reabrir o no, es una potestad de los senadores. En ese sentido, volveremos a poner los puntos que sean necesarios con el debate reabierto o cerrado. En ese sentido, nosotros estamos a lo que la comisión defina. Pero ya yendo al contenido, hay razones operativas que llevaron a la necesidad de que hubiera hincha y asistente. De hecho, si ustedes se fijan en la indicación 13, es el Registro Nacional del Hincha, ¿ya? La razón de eso dice relación con que o sea, yo estoy de acuerdo con que todos son asistentes, y eso es evidente, y corresponde que todos sean tratados como de la misma forma. Es una decisión operativa de que podamos, por ejemplo, cuando queramos hacer un partido sin público visitante, saber quién es el público visitante. Es decir, qué grupo de personas van a tener impedido el acceso al estadio porque son del equipo visitante. Y para saber qué persona es del equipo visitante es que se está ocupando el concepto hincha. No es porque hagamos una distinción entre los que asisten, que es obvio que son todos asistentes, es más bien para las gestiones previas al inicio del partido, y esa es la razón por la cual en el debate inicial, previo, es que se tomó la definición de mantenerlo. No es discriminatorio, sino que más bien es una razón más bien operativa de que hincha sea aquella persona, asistente por supuesto, como un subconjunto de asistentes, que han expresado su preferencia por un equipo. Podría ser asistente inscrito, asistente abonado, asistente socio. Podrían ser muchos conceptos. Y el punto es que lo único que buscamos con el concepto hincha, que revisarlo de nuevo, el Ejecutivo está siempre disponible para esas conversaciones, tenía ese específico objetivo operativo. ¿Ya? Es que en ese sentido no tenía un objetivo discriminador, ni dicho. No, era para en los espectáculos de fútbol poder hacer gestiones con aquellas personas que se identifican con un equipo, que se han identificado o que se han enrolado con un equipo para efectos de poder generar medidas de seguridad adecuadas a determinados eventos. Eso. Gracias, subsecretario, por la explicación. Habiendo sido parte del debate en su momento, también consideramos cada una de esas descripciones que podía tener lo que fue en algún momento el barrista, el hincha y el asistente, y por eso consideramos importante de hacer esa separación y no una discriminación como tal, que se podría llevar a esa posible interpretación. Y yo creo humildemente que el mismo punto del Registro Nacional de Hinchas, y en este caso, Matías, es quizás también agregarle al número 13, es Registro Nacional de Hinchas y asistentes. Y quizás ahí englobamos a que toda persona que entra al estadio, a un evento, al estadio de fútbol, tenga que estar inscrito y que pase por los mismos controles sin generar una posible discriminación. Pero quizás ampliándole de hinchas y también agregándole registro de hinchas y asistentes, los engloba a todos como tal y a la larga yo creo que eso es importante, pero manteniendo la descripción de lo que es un hincha y lo que es un asistente. Matías, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, hay una relación de género-especie. Solamente reiterar y recordar que el artículo 1 de la actual Ley de Derechos y Deberes del Fútbol habla de asistentes. Si ustedes ven el párrafo primero, dice: la presente ley regula la realización de los espectáculos de fútbol profesional, establece los derechos y deberes de los asistentes. Y después dice, de los requisitos, de los recintos deportivos, etc. Yo entiendo la razón operativa que expresa el subsecretario de Seguridad. Eso hoy día en la práctica se hace. Por ejemplo, cuando juega Universidad Católica con Universidad de Chile, hoy día, sin tener en la ley el Registro Nacional de Hinchas, la U ya le vende entradas solo a sus abonados y la Católica solo le vende entradas a sus abonados. O sea, no es un requisito que tenga que estar en la ley. Por eso yo lo que hablé en un momento con el ministro Cordero es ¿qué pasa? Pues yo sé que el ministro Cordero, y me imagino lo hablaron con el subsecretario y lo definieron. En vez de hablar de hinchas, hablar de habilitados. Registro Nacional de Habilitados para
ingresar o de asistentes habilitados para ingresar a un espectáculo de fútbol profesional. Eso no quita que, además los clubes tienen derecho de admisión, que los clubes puedan hacer esa distinción. Yo lo que les sugiero en términos procedimentales, presidente, es que por de pronto permitamos abrir la discusión, escuchemos a la NFP, escuchemos a Carabineros, entiendo la razón que dice el subsecretario, pero yo creo que hablar de asistentes habilitados es mucho más propio que hablar de hinchas. Pero es un tema debatible. Lo más importante es tener este registro de habilitados que permita discriminar, y ahí sí, discriminar positivamente a quienes tienen prohibición de acceso, ¿no? Ok, antes de la palabra, Luciano, yo creo que ya que estamos discutiendo justamente esta indicación, es tomar el acuerdo de reabrir la indicación número 3, la número 13 y la 45. Entonces, ¿hay acuerdo? Perfecto. Tomamos acuerdo. Luciano, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo entiendo la explicación del subsecretario y me parece tremendamente razonable. Me pasa que por un asunto también de aquello que culturalmente estamos combatiendo, que es precisamente esta égida de los hinchas. Yo cuando salía con mi señor antes de casarme, yo era un asistente enamorado, ¿verdad? Claro, un pololo, asistente pololo. Pero yo soy un asistente hincha. Pero hincha no puede ser una condición distinta de asistente. A mí me gusta más el asistente habilitado o no habilitado. Eso, porque es cierto que sí tenemos que tener la definición, pero justamente si nosotros culturalmente estamos tratando de combatir el barrismo, los malos términos en los que se entiende, y al hincha como una condición distinta del asistente, que el asistente tiene que cumplir una serie de requisitos como tenemos que cumplirlos todos. No tiene que tener ninguna condición especial, ni ninguna condición distintiva, ni ninguna condición distinta del asistente común y corriente, porque eso finalmente es lo que inhibe, por ejemplo, a las personas, a mí que me gusta ir al fútbol y que voy a Santa Laura y que voy al Monumental y que al Estadio de la U no he ido nunca, pero a todos los demás en general voy. En general voy con mi familia, ¿verdad? Y la verdad que si yo sé que además van hinchas, y que el hincha es distinto que el Sebastián Keitel, el senador Keitel con su familia, o el senador Walker con su familia, o el subsecretario con su familia, cualquiera de los que estamos nosotros, creo que eso atemoriza, eso aleja, eso divide. Me gusta la distinción que ha propuesto, se puede perfeccionar evidentemente el senador Walker, pero también la sensación de que quienes asistimos, quienes vamos a un recinto deportivo, somos todos asistentes por igual, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y quienes no puedan ir están también en este registro señalados como aquellos que no pueden asistir, por las distintas razones que se establezcan en la ley. Gracias. Gracias, Luciano. Subsecretario, tiene la palabra. Me parece que la discusión que se está dando acá es súper prudente y razonable. Yo comparto y compartimos con el ministro la idea de que todas las personas que vayan a un estadio vayan a ver fútbol, vayan a pasarlo bien, en el sentido distinciones no deberían existir. Yo en eso estoy de acuerdo. Y nuestro criterio operativo puede darse incluso dentro de la misma definición de la letra A, de asistente. Es decir, en vez de que sea punto final o punto aparte, dice asistente, persona que cuenta con una entrada o acreditación que le permita asistir y participar de un espectáculo de fútbol profesional en particular. Punto. Ahí perfectamente puede convertirse ese punto en un punto seguido. Los asistentes, un asistente podrá manifestarse a favor de un equipo de fútbol, en cuyo caso, en el fondo, se podrán tomar medidas administrativas en el caso de esa manifestación. O sea, yo creo que en el fondo podemos distinguir dentro del concepto de asistente a aquellos que manifiestan o no manifiestan un interés por un equipo para efectos de la realización de algunas medidas administrativas adicionales. Pero sí quiero tomarme un minuto más, porque yo creo que separaría las discusiones de nuestro afán, y acá digo nuestro porque el Ejecutivo y los senadores, por lo que estoy viendo, tienen el mismo afán, establecer un buen mecanismo de ingreso a los estadios.
¿ya? Y ese creo que es un afán compartido desde la venta de la entrada hasta el acceso físico de las personas. Y la forma en que ese registro, procedimiento, biometría y acceso final que puede existir, porque está en la ley también la idea de registro biométrico, me gustaría separarlo porque nuestro problema, nuestra disconformidad, nuestra oposición, nuestros argumentos en respecto al registro nacional de hinchas no es respecto del registro. A nosotros nos parece que es una iniciativa privada positiva que ha ayudado a obtener pruebas incluso. Lo establece la ley actual, 19.327, establece que es uno de los deberes de los organizadores obtener medios fidedignos para eventuales... entonces, dado que eso es así, el Registro Nacional del Hincha es un apoyo. Y en ese sentido nosotros no tenemos un problema de fondo con que la NFP, como aquella entidad que reúne a los organizadores de eventos de fútbol profesional, cuente con este sistema. Si el problema que nosotros vemos es que, primero, en el artículo 30 de la ley ya existe un registro que es público y en ese registro se está estableciendo el deber de que se contengan las prohibiciones. Y el Registro Nacional del Hincha es una iniciativa privada. Entonces a nosotros nos parece, primero, no sé, complejo reconocer derechamente el Registro Nacional del Hincha, que es una iniciativa privada, como una especie de salto a lo legal, cuando en realidad es una iniciativa de la NFP. Yo creo que lo que buscamos es más que exista un Registro Nacional del Hincha como lo tiene la NFP hoy, que exista un sistema que permita garantizar el acceso, el registro y la inclusión en el registro, en algún registro, de las prohibiciones de ingreso que se tengan y del derecho a admisión de los clubes, que es distinto a que hoy día contamos efectivamente con una iniciativa privada muy buena que puede cambiar, de hecho puede mutar, era piloto, ya no lo es. O sea, la NFP ha comentado que ya no es piloto lo que antes era piloto. Y sobre todo, yo no, y esta es una opinión como de la subsecretaría, respecto de la indicación número 3, y por eso separar, yo creo, asistente y la discusión que estamos teniendo sobre asistente hincha de esto me parece importante porque la forma en que una persona ingresa a un estadio es distinta a la discusión de la forma en que tanto el Ministerio de Seguridad, a través del Departamento de Eventos Masivos, Carabineros y los organizadores y la NFP, van a generar un sistema para prohibir el ingreso a ciertas personas a los estadios. En ese sentido, todo asistente tiene derecho a ingresar, salvo que tenga una prohibición. Y yo creo que incluir en el registro, o sea, incluir el deber de enrolarse en el Registro Nacional del Hincha es distinto a decir que toda persona que tenga que ir a un estadio deberá proceder con un registro, deberá identificarse, que es otra cosa. Es distinta y creo que es sutil y por eso yo prefiero, si les parece bien, que conversemos como estamos haciéndolo ahora, de la indicación de B de hincha y después veamos en su mérito el artículo 13, el artículo 45, o sea, la indicación 13, la indicación 45 y el artículo 30 que establece el registro nacional, público de seguridad en los recintos. Gracias, subsecretario. Matías, tiene la palabra. Gracias, presidente. No, subsecretario, por su intermedio, presidente. Yo creo que hay que simplificar un poco el debate. Yo estoy de acuerdo con usted y lo he dicho, que nada obsta a que hoy día la NFP pueda establecer el Registro Nacional de Hinchas. De hecho, lo estableció de manera piloto. Yo me registré en el Registro Nacional de Hinchas. Pero yo creo que hay que distinguirlo respecto al registro público del derecho a admisión. Si lo que estamos planteando en esta indicación es habilitar a la NFP como organizador del torneo nacional y a los clubes, habilitar este registro de hinchas, solamente facultarlo. ¿Por qué? Porque el temor de la NFP es que el día de mañana un asistente presente un recurso de protección, por ejemplo, y diga, oiga, ¿sabe que a mí no me dejan entrar al estadio porque yo no estoy en este registro? Entonces, yo creo que es bueno no darle excusas a la NFP para que sigan dilatando esto que debieron hacer hace años, que es disponer de medios tecnológicos, como lo faculta la ley, para controlar el acceso, tener medios de grabación, tener control biométrico, tener cámaras de reconocimiento facial. La cámara de reconocimiento facial permite dos cosas: habilitar el ingreso, pero además tener un medio de prueba si la persona genera hechos de violencia. Entonces, yo igual incorporaría al Registro Nacional de Hinchas,
facultando al organizador del espectáculo para poder tener este elemento independientemente del derecho de admisión. Yo en eso no me enredaría y no le daría más excusa a la NFP para no seguir invirtiendo en esto que debieron hacer hace mucho tiempo. Pero ¿por qué es importante el registro de hinchas en este aspecto? Porque una cosa es tener una provisión de acceso a personas que tienen el ejercicio del derecho de admisión, que no depende además de una sentencia judicial, porque la ventaja que tiene el derecho de admisión es que no tiene que pasar por todo un proceso judicial. Basta que al organizador del espectáculo le conste que una persona ha protagonizado hechos de violencia, como las 20 personas que rompieron el acrílico del Estadio Monumental, para aplicarles el derecho de admisión. Lo importante es verificar que esa persona que tiene provisión de ingreso no acceda con una cédula de identidad de otra persona, que es lo que hoy día muchas veces pueden hacer, por no tener el control biométrico, por no tener el reconocimiento facial. Entonces yo creo que esto ayuda a ordenar, regula. No es un requisito indispensable, estoy de acuerdo, yo también lo he dicho, pero yo creo que es bueno facultar precisamente para que no haya excusas para no implementar y para que el día de mañana nadie presente un recurso de protección diciendo que esto es una acción ilegal, el registro de hinchas. Gracias, Matías. Subsecretario. Creo que estamos de acuerdo en el objetivo, entonces yo creo que va a ser más fácil. Yo lo quiero mantener en términos semánticos ahora para quizás me expreso mejor al ir a la indicación 13 y comentar un poco los puntos que yo quiero proponer. Dice, en cualquier caso, todo asistente a los espectáculos de fútbol deberá encontrarse inscrito previamente en el Registro Nacional de Hinchas o Asistentes. Eso dice hoy la indicación, ¿cierto? Ya, exacto. O sea, mi punto es muy distinto si se dijera, y esto es simplemente para darme a explicar. En cualquier caso, todo asistente a un espectáculo de fútbol profesional deberá previamente inscribirse en un registro que podrá estar a disposición o que podrá, no sé, estar a cargo del organizador o la asociación a la que pertenezca. Es muy distinto esa redacción que habilita en general la facultad del registro y hace que la ley habilite a los organizadores en realidad algo que, o sea, da cuenta de algo específico que es la habilitación para el registro, que es distinto a lo que hoy establece la ley, que es este deber de registrar a las personas en su ingreso, porque eso lo hacen a través de las tiqueteras, es distinto, pero solo quiero llamar a la atención de que esto es lo que yo estaba proponiendo. Es en el Registro Nacional de Hinchas es como que estamos legalizando el Registro Nacional de Hinchas, la iniciativa privada de la NFP que hoy está vigente. Yo creo que eso no es lo que buscamos, legalizar la iniciativa privada con la forma que tiene hoy. Lo que estamos haciendo es habilitar a que las personas previamente se registren. Y eso sí creo que es importante. Muchas gracias, Luciano. Sí, muy atingente lo que se acaba de exponer. Me pasa además con la definición B de hincha acá, asistente que se manifiesta a favor de un equipo de fútbol con algunos elementos distintivos del club, tales como camisetas, gorro, bufanda, que me parece profundamente discriminatorio. Hace poco veía a alguien que andaba con una camiseta del Che Guevara, ponte tú en un mall y alguien lo gritoneaba, u otra persona que andaba con un gorro rojo de Trump y alguien se lo sacaba. Me parece que determinar legalmente qué puede interpretarse o ser. No existe ya hincha. Ah, ya, no, el B ya no existe. Entonces no he dicho nada. Gracias. Matías, ¿algo? Ah. Sí, no, pues ya está revert, ya está revert. Señor secretario, ¿quiere aportar? Sí, una precisión, creo yo, que es necesaria perfecta del exacto sentido de lo que se va a acordar, en el sentido de que, como dijo el subsecretario, en la página 147 del texto comparado está el artículo 30 del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, que hace modificaciones al artículo 30 de la ley. Y en virtud de una indicación que ha presentado el presidente de la República, la indicación 60, en una parte de esto que habla de
el registro de carácter reservado a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, que debe contener una serie de información. Dentro de la información que va a contener este registro está, y en virtud de la indicación que estoy señalando que se ha presentado, se incorporaría también los datos personales, incluidos los datos biométricos de las personas en contra de quienes los organizadores han ejercido el derecho de admisión y las prohibiciones de ingreso, así como de las personas en contra de quienes se hayan dictado prohibiciones de ingreso a los estadios y demás sanciones que hayan sido aplicadas. Ese es un registro que está propuesto crear, ese es un registro que está en la ley y que con las modificaciones que yo he señalado se está proponiendo de considerar en este proyecto de ley. Entonces, habría que ver la coexistencia de ese registro con el registro nacional de hinchas, simpatizantes y aficionados, o de hinchas y asistentes, según lo que defina la comisión. Que tengan en presente ese registro que... Claro. Luciano. Perdón, es que veo que respecto de lo que se señalaba en reemplazo de la letra B anterior, en que señala hincha, aficionado, simpatizante, asistente que se manifiesta a favor de un equipo de fútbol. Se presume que son aquellos que concurren al recinto deportivo con algunos elementos distintivos del club, como camiseta, gorro, bufanda, se ubican en el sector asignado del club. A mí todo eso me sobra. A mí me parece que deben ser aquellos socios o abonados de una organización deportiva o club deportivo o que hayan adquirido en forma regular su entrada a un espectáculo de fútbol en el sector designado para el mismo equipo. Porque me pasa que a mí lo que no me gusta es la idea de que se entienda por un asistente distinto a uno que anda con una camiseta de la U, con una camiseta de la Católica, con una camiseta del Colo-Colo. En el fondo, la mera discriminación por usar una prenda deportiva o una prenda de vestir distinta, porque esto se presta en este momento para discriminaciones con los equipos, pero se va a prestar también acá, se podría aplicar incluso, podría transgredir la ley Zamudio eventualmente, ¿verdad? O alguien que anda vestido más estrafalariamente, o alguien que anda trasvestido, o vaya a saber uno. Entonces, yo creo que hay que ser más específico en la letra B, en la definición, la presunción de hincha. A mí no me gusta respecto de los colores que eventualmente usa, porque el día de mañana alguien puede ir con una... me acuerdo que el ministro Moreno, cuando era ministro, ¿te acuerdas? Que para los días de frío usaba, y entonces lo usó también Montes, usaba una bufanda de color azul, muy parecida a la de la U, ¿verdad? Perdón, y estoy obsesionado con la U, subsecretario. Sí. No le tengo ninguna simpatía particular, pero esto es solamente señal. Pero andaba con... Entonces se podría haber pensado que si esa persona va al estadio esos días de frío, eventualmente se podría asimilar. A mí me gusta que sea más acotada esa definición. Porque pasa lo mismo el día de mañana. Personas que no van eventualmente a los lugares de la barra o que están asignados específicamente, y que pasa mucho, por ejemplo, las tribunas, que van con camisetas, incluso de los equipos contrarios cuando se juega, porque en tribuna esa restricción no existe o no existía. El día de mañana se le puede decir, mire, usted no corresponde acá, tiene que estar allá porque, según la ley, se presume que usted es hincha y por ende tiene un sector asignado específico ¿te fijas? Entonces, yo esto yo creo que también hay que volver a ello, revisarlo. Gracias, Luciano. Matías, tiene la palabra. Presidente, es tan cierto lo que dice el senador Cruzcoque que, por ejemplo, en la última visita de Colo-Colo a Brasil, entiendo un partido con Fortaleza, había una prohibición de la Conmebol para que los hinchas de Colo-Colo asistieran al estadio y entraron igual, y muchos lo hicieron con una camiseta de Fortaleza, lo que demuestra que lo que dice el senador Cruzcoque tiene toda razón. O sea, si de verdad el fondo de la preocupación del subsecretario, que comparto, es seguir permitiendo que los clubes habiliten a quienes frecuentemente van a los estadios y no se les cuele, por decirlo de alguna manera, hinchas del equipo visitante, es mucho más objetivo.
circunscribir esa distinción a quienes son socios, a quienes son abonados, a quienes permanentemente asisten a un espectáculo de fútbol profesional, que el solo hecho de ir con una camiseta que no dice absolutamente nada, porque se puede estar burlando una prohibición yendo con una camiseta del otro equipo. Y lo otro es un elemento objetivo de permanente adhesión a los colores de ese equipo. Gracias, Matías, subsecretario. Solo para el debate podemos eventualmente mejorar la reacción, solo para el debate podemos mejorar la reacción, pero tomando en cuenta la objetivización que plantea el senador Cruz Coque, propongo lo siguiente: asistente, persona que cuenta con una entrada o acreditación que le permita asistir y participar en un espectáculo de profesional en particular. Punto seguido. Aquellos asistentes que sean socios, abonados o hayan adquirido su entrada en el sector designado para un mismo equipo podrán ser objeto de medidas de seguridad por el organizador. Perfecto. O sea, es una propuesta, lo podemos mejorar, pulir. Es que eso es lo que yo iba a preguntar. Subsecretario, entendiendo y estando de acuerdo en parte con lo que va explicando Luciano, Matías, usted, subsecretario, para el desarrollo y para la aplicación de este proyecto y esta ley futura, ¿va a ser necesario el tener la definición de lo que es el hincha y lo que es el asistente? ¿O va a significar lo mismo el tener una definición para el tipo de personas? O sea, va a estar abierto para los 18, 19 millones de chilenos, el que puedan entrar al estadio cumpliendo con los requisitos de estar inscritos en el registro de hincha, asistente, ampliarlo. Porque si vamos a tener problemas en, la siguiente parte del proyecto de ley, en donde era necesario tener la descripción de un grupo o de otro grupo sin caer en la discriminación, y entendiendo lo que dice Luciano, de volver a revisarlo, ver qué sobra, qué falta, si abonado, socio, etcétera, para que no se genere un punto de posibilidad de entender que estamos discriminando a alguien o asociando a alguien a un grupo determinado cuando no corresponde, y entiendo esa parte. Entonces, mi pregunta va en si dejamos a un grupo general, sin descripción, si es, ya estamos claros que el barrista no va, si dejamos como hincha con una descripción nueva, determinada, al asistente con una descripción nueva o quizás la que actualmente está, si va a tener problemas en la continuidad del proyecto y si va a tener algún tipo de problema en la aplicación futura de no tener esta diferenciación entre un grupo y otro. Entonces, ahí no sé, Ricardo, subsecretario, si tienen alguna opinión al respecto, y yo creo, y tomo las palabras de Matías al principio, que podríamos votarlo hoy día, pero yo creo que hay que preparar bien la indicación. Yo creo que es importante quizás escuchar nuevamente la opinión de la NFP, que no estuvo ni Matías, creo, ese día, ni Luciano, y tampoco Alfonso y Ricardo tampoco. Yo creo que es bueno escuchar, vinieron algunos asesores legislativos de la NFP, explicaron su punto de vista sobre ciertas cosas, pero yo creo que antes de pasar a una votación sobre las propuestas que se pueden hacer sobre la descripción de lo que es un hincha, un asistente, etcétera, que es lo que es 1.3, si no me equivoco, después la número 13, teniendo claro cuál va a ser la descripción de esto, podemos agregarlo justamente en el Registro Nacional de hinchas, asistentes, fanáticos, lo que se quiera agregar, pero habiendo escuchado, yo creo, prudentemente a la NFP para que nos dé su punto de vista al respecto. Yo creo que eso es lo más prudente para poder avanzar y concretar cuanto antes. Yo creo que esto se tiene que votar en la siguiente sesión, dejar listo, saldado la descripción de cada uno de estos tipos de personas, que se entienda. Volver al tema del registro de hincha, que creo que hay que superarlo y mejorarlo, y que salió rechazado de manera, yo creo que equivocada, por esta misma pensamiento que tuvimos en ese momento. Y yo insisto, vuelvo a asumir mi error en que creo que hay que revisarlo, y por eso se reabre el debate para superarlo e incluirlo, porque creo que es súper importante. Entonces, para ir cerrando, Luciano, no sé si ¿quién se encargaría de presentar una indicación? ¿Ustedes como ejecutivo? ¿Y se ha revisado? Sí. Eso, para no llegar ese día con una indicación y que no estemos de acuerdo, yo creo que es importante que la hagan comunicar a nuestro equipo para que la podamos revisar, y ese día para que podamos avanzar de manera más concreta y ya sepamos lo que vamos a estar votando, porque si no vamos a estar de nuevo jugando con la palabra más o palabra menos. Entonces, ¿le parece? Entonces, el compromiso del Ejecutivo es presentar esa indicación, prepararla, presentarla previamente a nuestros asesores para que lleguemos ese día a la votación más concreta. Teniendo eso resuelto, pasamos a la 13 y después pasamos a la 45.
Señor secretario. Una cuestión meramente formal, para que el subsecretario lo tenga presente, no es una indicación lo que tienen que presentar, es una propuesta de redacción en base a las indicaciones 1 a 3. Está hecha la aclaración. Es decir, y no tiene que venir un documento firmado por el presidente de la República, etcétera, etcétera. se entiende. Subsecretario. Muchas gracias. Primero agradecer al secretario, porque efectivamente Y a mí es una también. forma de tramitación que hemos tenido en otras comisiones y claro, se trabaja de manera colaborativa con el Senado en ese sentido. Lo haremos así y trataremos de generar la del 3 y la del 13, ¿ya? Porque es algo que entiendo que, o sea, al menos, sí, lo que es que el 45 viene como de suyo, pero sí, he visto una voluntad de parte de la comisión de reabrir y también de votar favorablemente. Entonces yo creo que es importante que se tenga en cuenta al menos la propuesta del Ejecutivo respecto de eso para que no tengamos dos registros paralelos, que una iniciativa privada muy específica, que además es como una iniciativa tecnológica, quede como legalizada, que es nuestra preocupación, más que el hecho de que podamos establecer un sistema de registro que, estaba comentando, tiene algunos bemoles, que es que puede haber un problema de datos personales, lo vamos a revisar bien, al tener que ingresar todas las personas. Por el principio de finalidad Matías, que termine el subsecretario. Está bien, Matías, sí, que termine el subsecretario con la idea Sí, y después lo que quiero decir es que creemos que hay un camino para salvar cualquier objeción que pueda haber. Primero, por lo que comenta el senador del principio de finalidad, las personas que ingresen van a ingresar voluntariamente y el consentimiento efectivamente anula cualquier tipo de discusión al respecto. Además van a estar habilitados por ley las personas que generan el registro. Lo que estoy comentando es que seamos finos para que el registro del hincha o el registro del asistente habilitado o el registro del asistente a secas, dependiendo de lo que se defina por la comisión, sea el inicio de un procedimiento operativo que permita también la prohibición, porque en el fondo hay que llenar la base de datos para después también tener el input de esta persona no puede entrar, esta persona sí puede entrar. Entonces, a eso me refería yo, es que ahí tiene que haber un manejo fino con el artículo 30 de la ley, ¿ya? Que es el registro público de prohibiciones, que va a incluir probablemente más prohibiciones, ojo, más prohibiciones que las que están descritas acá. Entonces, como van a ser más prohibiciones, es que nosotros queremos que esos datos sensibles biométricos sean exclusivamente aquellas personas que se encuentran con prohibición, ¿ya? Y eso está en el 30 de la ley, y a eso me refería yo. Y creo que es una forma que se puede trabajar en la próxima sesión. Matías, antes de darte la palabra, solamente a modo de generar ojalá un debate lo más transversal y con oportunidad para todos los que estamos acá presentes y obviamente incluyendo a Ricardo y Alfonso, es dejar abierta también la posibilidad de que esta propuesta de redacción no solamente sea hecha por ustedes, sino que también quede abierta, que la podamos presentar nosotros y que se vote en su momento la mejor redacción y que sea, insisto, transversal y abierta. Matías. Gracias, presidente. Si hay algo que nos preocupamos con la actual ministra Macarena Lobos, que estuvo a cargo de la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales, es precisamente pensando en el registro de hinchas y pensando en el ejercicio del derecho de admisión, dejar expresamente establecidos los principios de la ley que esto se podía hacer. Acá se cumple plenamente el principio de finalidad. La finalidad es la seguridad, ¿no?, que está contemplada en la Ley de Datos Personales. Se cumple con el principio del consentimiento, porque cuando yo ingreso al registro de hinchas, consiento en la utilización de mis datos personales para respetar la finalidad, que es garantizar mi propia seguridad en el espectador. Y porque los clubes, los organizadores de espectáculos, en virtud de esta ley, ya tienen el derecho de admisión. Entonces, como tienen el derecho de admisión, y estamos hablando de un espectáculo privado, se cumple el principio de finalidad y se cumple el principio de consentimiento. Entonces, yo, presidente, de verdad quiero que despejemos desde el Ejecutivo hacia abajo con total claridad que el registro, ya sea de habilitados, de hinchas, no vulnera la Ley de Protección de Datos Personales y cumple plenamente con estos principios. Gracias, Matías. Subsecretario, tiene la palabra. Estando plenamente de acuerdo con el senador, quiero reiterar
que mi comentario dice relación no con el registro inicial de los hinchas, sino que con el uso que se le va a dar para aquellos que tengan una prohibición, que es una conversación distinta que tiene que ver con el artículo 30 y el registro reservado, público, de seguridad. Porque en ese registro sí es importante que quede claro que personas con sus datos biométricos que fueron entregados, por ejemplo, al hacer como lo hace hoy día, el actual registro del hincha, que puede llamarse de otra manera, ¿ya? Es que uno pone la cara y se valida con el teléfono y entrega los datos biométricos voluntariamente, pero lo entrega... Exacto, pero lo entrega para una finalidad y para un uso, que es básicamente... Ya, nuestra única necesidad es que quede claro en la ley que tanto este sistema de ingreso es respetuoso, que yo estoy de acuerdo con el senador, pero también el hecho de que vamos a guardar, a registrar y mantener un registro para efectos de luego hacer uso del derecho de admisión y el registro de prohibiciones judiciales que pueden existir en la nueva ley del fútbol en otro registro. Y eso va a permitir efectivamente un trabajo, incluso podría ser policial, si son judiciales las prohibiciones, en el ingreso al estadio. Y esa es la preocupación del Ejecutivo. O sea, quiero dejar claro, no tenemos una disputa con el senador Walker en esto, entendemos que se cumple con el registro en el sentido inicial, pero queremos que el uso que se va a dar después también esté cubierto y para eso vamos a tratar de trabajar la mejor redacción para que eso quede claro. Gracias, subsecretario. Y para ir cerrando, entonces, en conclusión, resumen para la siguiente sesión, que la determinará el presidente de la comisión, que también creo que, en lo personal, yo creo que es importante pedir al presidente de la comisión, Ricardo Lagos, que podamos sesionar 2 veces a la semana, pensando que hay un proyecto de cultura que es muy importante, pensando en que este proyecto, si seguimos a este ritmo, no lo vamos a terminar en un año, porque estamos viendo que ahora con un punto determinado, que es súper importante, llevamos 45 minutos hablando. Entonces, yo creo que en lo personal, como miembro de la comisión, hablar, y ojalá me apoye también Luciano y Alfonso y Esteban, de que podamos solicitar el poder sesionar 2 veces a la semana mientras tengamos estos 2 proyectos, tanto de deporte y cultura, que son tan relevantes. Y para cerrar, en el fondo, esta propuesta de redacción que vendría por parte de ustedes en una fecha que no sé cuál sería la siguiente comisión como tal de deporte y que quede abierta justamente para todos quienes somos miembros y también no de la comisión, para que podamos también hacer una propuesta de redacción para que sea votada ese día, pensando siempre en la indicación 3, 13 y 45. ¿Algún comentario más, subsecretario? Y terminamos. Si pudieran, al menos los senadores acá presentes, habilitar a sus asesores para que tengamos la discusión y tengamos la fluidez de empoderarlos para que tomen decisiones, porque de esa manera podemos llegar con algo mucho más trabajado. Sí, no sé si tomar decisiones, pero sí que nos puedan ir comentando de manera frecuente. Excelente. Y era un poco como estábamos trabajando cuando dependía del Ministerio de la Subsecretaría del Interior. Entonces, eso, subsecretario Ricardo, Matías, Secretaría, Luciano, muchas gracias por haberse cumplido el orden del día. Se levanta la sesión.